entonces pues vamos a la palabra de esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 7. Hemos estado estudiando durante este mes, domingos pasados, el libro de Hebreos, y ha sido una bendición porque el contexto de esta carta es de que originalmente fue escrita, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, porque la Biblia es inspirada por Dios, a cristianos con raíces judías que estaban experimentando persecución, tribulación, algunos problemas. Entonces ellos estaban como que considerando dejar el cristianismo, dejar su fe en Cristo e ir tras el judaísmo otra vez. Entonces esta carta es para animar a los creyentes a permanecer en Cristo, y cada uno de los capítulos nos hace ver la superioridad de Cristo sobre el antiguo pacto que Dios estableció por medio de Moisés. Entonces el nuevo pacto en Cristo, lo que el evangelio de Cristo viene a traernos, es superior, escucha bien, a lo que teníamos con la ley de Moisés, porque la ley fue dada a los hombres para hacernos ver que no podíamos cumplirla con nuestras propias fuerzas. Los 10 mandamientos fueron dados y fueron establecidos por Dios, regulando la conducta del hombre y para hacer notar la necesidad que tiene el ser humano de un Salvador. Entonces este nuevo pacto en Cristo viene a ser superior, porque no solamente nos da el parámetro de buscar a Dios, sino nos da la solución para encontrar a Dios, que es Cristo Jesús, que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces vamos a orar para que esta palabra venga a nuestras vidas, las edifique, las consuele, nos levante en fe y en esperanza. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, pedimos de tu bendición para cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra y que nos dé la gracia para aplicarla, Señor, en el nombre de Cristo, en nuestros hogares primeramente, Señor, que en el nombre de Cristo tu palabra traiga un fundamento firme a nuestros hogares en este tiempo. Te damos gracias y todos decimos amén, amén. Imagínate, iglesia, estar en un inminente peligro. Imagínate, iglesia, estar en un inminente peligro. Necesitar de una ayuda desesperadamente y encontrarla. Sería lo mejor que nos pudiera pasar, ¿no creen? Por ejemplo, un náufrago en medio del mar, luchando por sobrevivir con las pocas fuerzas que le quedan ahí en alta mar. No pensaría dos veces en subirse al bote salvavidas que fuera a rescatarlo. En este capítulo 7 de Hebreos, vamos a recordar que solo Jesús salva. ¿Y cuáles son los beneficios de esa salvación que Él ha traído a nuestras vidas? Ahora, Jesús es superior y es mucho más grande que un bote salvavidas, porque Jesús viene a salvar nuestras almas. Un bote salvavidas solo salva los cuerpos, pero Jesús viene a salvar nuestras almas. Entonces, para los primeros lectores de esta carta de Hebreos, regresar al judaísmo significaba que volvían a un sacerdocio inferior, ya que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los sacerdotes del Antiguo Pacto, ellos eran hombres y en su debilidad su ministerio era cortado cuando ellos morían. Pero Cristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces su sacerdocio permanece para siempre. Ahora recordemos que un sacerdote es aquel que está delante de Dios en favor del pueblo. Entonces vamos a leer Hebreos 7, 23 al 28. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Hebreos 7, 23 al 28. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que
por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Escucha, iglesia, cuando la palabra más o pero aparece en una oración, por lo general, establece un contraste entre dos cosas o entre dos personas. Entonces, en estos versos, el contraste es claro. Jesús sobresale por mucho al sacerdocio del antiguo pacto. Entonces, puesto que Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él nunca nos deja ni cambia, puede pastorearnos. Di conmigo, Jesús es mi pastor. Puede pastorearnos hasta nuestro hogar celestial. Tú y yo estamos en manos de Cristo, nuestro pastor, nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros delante de Dios. Y en eso podemos descansar y en eso podemos tú y yo tener esperanza que Jesús permanece para siempre. Amén. Ahora, ¿por qué solo Jesús salva? El título de esta predicación yo la he llamado Solo Jesús salva. ¿Por qué solo Jesús puede salvar? Bueno, porque Jesús es hecho perfecto para siempre. Él es perfecto para siempre. El verso 23 dice, y los otros sacerdotes, estamos en Hebreos 7, pongan su separador ahí. Hebreos 7:23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Verso 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces, esta palabra es clara, que el favor que Cristo nos da a aquellos que le seguimos y creemos en Él, nunca va a terminar. Jesús está abierto en misericordia y en bondad para sus hijos, para aquellos que le buscamos, para aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él. Tú puedes descansar que Jesús está contigo. Tú puedes descansar que Jesús te ama, que Jesús tiene su propósito bien definido para ti. Para los cristianos hoy, escucha bien, la seguridad de la relación permanente con nosotros, con nuestro eterno sumo sacerdote. Escucha, nos da la seguridad de su ministerio interminable. Jesús no terminó su ministerio. Cuando Él estuvo en la tierra, esos 33 años aproximadamente, nos condujo a la humanidad al Padre. Su evangelio de buenas nuevas llevó a la humanidad al Padre. Lo sigue haciendo hoy a través del Espíritu Santo, obrando a través de la iglesia. Y hoy el ministerio de Cristo sigue activo. Él no murió. Él resucitó al tercer día y Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo hoy y para siempre por los siglos de los siglos. Denle un aplauso a Jesús ahí en su hogar. Gócese, incluya a sus hijos, a sus familiares. Denle un aplauso al Señor. Porque estamos delante de un Cristo vivo, un Cristo lleno de amor, de poder, que ama su iglesia, ama a sus hijos. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, Él se nos da a conocer en cada página de las Escrituras y podemos recurrir a Él por su ayuda. Esto significa que en los momentos de dificultad o en los momentos de debilidad contra la tentación, tú y yo podemos acudir a Cristo. Él siempre estará para nosotros. Hay una lucha hoy en día
Y muchas personas están luchando con la depresión, con la ansiedad en sus hogares. Hay una incertidumbre qué va a pasar los próximos meses. Pero en medio de esta lucha yo quiero animarte, iglesia, y animar a todos los que nos están viendo a buscar a Jesús. Él es el único que puede aquietar la tormenta dentro de nuestros corazones. Es Jesús que puede traer la paz a nuestros corazones, independientemente si hay paz afuera o no lo hay. Cristo puede traer paz a tu corazón. Acude a Él en busca de ayuda. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 a 8, nos habla de la importancia de buscar a nuestro Salvador en oración. Nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién tiene cuidado de ti, iglesia, en este tiempo? ¿Quién tiene cuidado de ti? Cristo. Y tú y yo podemos acudir en oración todo el tiempo que podamos, que queramos, porque Él está sentado en un trono de gracia y Él nos levantará. Y cuando fuere tiempo, cuando fuere tiempo habla del tiempo de Dios. Cuando fuere tiempo, Él cumplirá su propósito, la necesidad que tú tienes. Él la suplirá en su tiempo, a su manera. Entonces tú y yo vamos a confiar en que solo Jesús salva, porque solo Jesús es hecho perfecto para siempre. Para siempre. Yo creo que después de este tiempo, iglesia, van a cambiar muchas cosas. Tal vez leyes van a cambiar, leyes sanitarias van a cambiar. Y el futuro pareciera incierto. Pero cuando pensamos en el futuro como hijos de Dios, no tenemos que temer, porque vivimos con la seguridad de que Él también estará en nuestro futuro. Y este Jesús vivo, cercano a nosotros, nunca va a estar ausente y jamás va a ser reemplazado. Por eso Jesús, solo Él es el que salva. Amén. También solo Jesús es capaz de salvar. Solo Jesús tiene la capacidad de salvar. ¿Por qué solo en Cristo podemos encontrar salvación? Porque Él solo tiene la capacidad. ¿Cuál es la diferencia de Jesús a las religiones de todo el mundo? Es que solamente Jesús tiene la capacidad de salvar. Entonces, yo le pido a Dios que toda incertidumbre de tu vida desaparezca y que cada vez más estés consciente que estás caminando en la verdad si tú estás caminando con Cristo. Si tú eres un hijo de Dios por medio de Cristo, de haber aceptado a Jesús en tu corazón, de caminar en obediencia a Él, camina con esa seguridad que estás caminando por la verdad y que tu destino no es incierto, es cierto. Es el destino que Jesús promete para cada uno de sus seguidores. Entonces, Jesús solo es capaz de salvar. El verso 25 de Hebreos 7 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente. Esta palabra perpetuamente significa una vez y para siempre. Una vez que Jesús te ha salvado, es para siempre si tú permaneces en Él. Una vez y para siempre. Dice: a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es siempre la obra de Jesús para el bien de nuestras vidas, de nuestras almas. Es para siempre. Si tú permaneces en Cristo, una vez y para siempre es su salvación. Entonces solo Él tiene la facultad de salvar. Entonces, ¿podrá cambiar la cultura del mundo? A través de los siglos podrán cambiar leyes, podrán cambiar algunas cosas a nuestro alrededor, pero Él nunca será quitado como el fundamento del Evangelio. Jesús nunca será quitado como el único camino que lleva al Padre. Jesús es permanente. Jesús puede salvar a cualquier persona que acuda a Él. Si tú me estás viendo y te sientes tal vez perdido, has ido por un camino
donde no ha estado Dios, donde no es el camino de Dios, déjame decirte que Jesús puede salvarte. Hoy, tú que me estás escuchando, ven a Cristo, que Él puede levantar tu vida. No importando dónde estés, no importando en lo que haya sucedido contigo, Jesús puede salvarte. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús vino a salvar el mundo. Y en este tiempo tú y yo debemos de confiar en que Él es lo que quiere. Él está retardando su promesa. ¿Por qué? Porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere juicio para el mundo, Él quiere salvar al mundo. Y hoy yo le pido a Dios que sacuda cada corazón que está escuchando este mensaje para volverse a Jesús en arrepentimiento, confesando que solo Él es el camino que lleva al Padre. Este es tu momento, esta es tu oportunidad para poder asegurar tu eternidad al lado de Cristo, para asegurar que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. Ven a Cristo, que Él solo puede salvar. Entonces, cuando tú y yo meditamos en la salvación, en todo lo que significa ser salvos por Jesús, hay gozo y paz. Hay gozo y paz, ya que su obra está completa. Y el sacrificio de Cristo fue tan completo que puede traer plenitud a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ser salvo, número uno, significa que hemos recibido el regalo de Dios, de la salvación. Es un regalo que la hemos recibido por gracia. Entonces, que hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, porque lo que hace el pecado es que esclaviza. Promete mucho, pero esclaviza. Promete mucho y cumple poco. Hemos sido rescatados de la vana manera de vivir de acuerdo a este mundo. Y esto significa ser salvos. Que dimos la bienvenida a Cristo a nuestras vidas cuando nos arrepentimos de todo nuestro corazón. Y Él nos libra. Él nos libera de toda la esclavitud de nuestro pasado. ¿Cuántos se gozan de que Cristo está en sus vidas? Y que esas cadenas cayeron y esas cadenas fueron destruidas por el amor de Cristo. Entonces, esto significa ser salvo. Y número dos, ser salvo también significa tener una relación con Dios como Padre. Nunca perdamos de vista la sublime realidad de que Él nos ama como a sus hijos. Nunca se te olvide, iglesia, que tenemos un Padre que nos ama incondicionalmente. Y como nos ama y nos cuida, nos guía para que comprendamos su propósito en medio de cualquier tiempo. Y nos da el poder para vivir genuinamente ese propósito para su gloria. De Él viene el poder, de Él viene la provisión. Y hacer esto, recordar que ser salvo significa que tenemos un Padre que nos ama. Esto trae contentamiento a nuestras vidas, pese a cualquier situación que estemos pasando. Esto trae esperanza, gozo, porque Dios es nuestro Abba Padre. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 10 al 13, dice: en el mundo estaba, hablando de Cristo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos de aquí le recibieron? ¿Cuántos de aquí han abrazado a Cristo como su Salvador? Dice: a los que creen en su nombre les dio potestad, que quiere decir les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fue voluntad de Dios que tú fueses adoptado por Dios a través de Cristo. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Abba Padre, es un Dios cercano que cuida de nosotros y nos ha dado el derecho de ser fortalecidos en todo momento por su presencia, por su gracia, por su provisión.
Hay un padre que cuida de sus hijos y nunca será cambiado este amor por ti. Siempre estará presente en tu vida. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. No es un espíritu de temor el que Dios quiere para ti en este tiempo. No es un espíritu de incertidumbre, de soledad que Dios quiere para ti en este tiempo. No, el espíritu que viene de Dios, el Espíritu Santo, el espíritu que da testimonio que somos hijos de Dios, es un espíritu de adopción. Un espíritu que nos da la certeza que somos amados, que seremos protegidos, que seremos guardados de esta hora, que seremos llevados a cumplir los propósitos de Dios independientemente de las circunstancias. Hay un amor incondicional rodeándote, iglesia, de nuestro Abba Padre. Recordemos que Abba Padre es una expresión judía que los judíos utilizaban para describir un amor tan cariñoso y cercano de padre. Abba Padre significa amor de padre cercano. Una expresión como los niños acuden a nosotros los papás diciéndonos, papi, te necesito. Papi, confío en ti. Hoy, en este tiempo, tú y yo podemos acercarnos a Dios con esa confianza de que Él tendrá cuidado de sus hijos. Gózate en sus promesas. Y número 3, quiero hablarte que ser salvo tiene también una dimensión futura. ¿Qué quiere decir? Que significa que esperamos con fe entrar en el cielo un día con Jesús y con todos los hermanos en Cristo, todos los creyentes en Cristo. Entonces, esta morada en la eternidad no nos la podemos ganar con nuestras obras. ¿Por qué? Porque solo Jesús está preparando este lugar para quienes creen en Él y le siguen. Entonces fuimos salvos de pasar una eternidad sin Cristo. En el infierno lo describe la Biblia. Eso es un motivo de gozo. Y estas buenas nuevas y esta salvación en Cristo no puede ser descuidada ni menospreciada. Solo Jesús promete esta vida eterna después de la muerte de esta vida terrenal. San Juan 14, verso 1 al 3. Vemos cómo Jesús responde a sus discípulos. Dice, no se turbe vuestro corazón, no se preocupen en su corazón. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una morada eterna para cada creyente en Cristo. Esto significa ser salvos. Entonces, toda turbación en el corazón, toda preocupación en el corazón, que se vaya de nuestras vidas, porque hay una promesa de que Jesús está con nosotros en este tiempo y en la vida eterna hay un descanso preparado para nosotros. Solo Jesús promete vida eterna y solo Jesús la puede otorgar. Y número 4, ser salvos significa que somos salvos en Cristo de la ira de Dios. Jesús hizo todo lo que era necesario para satisfacer la ira de Dios contra el pecado, para destruir la maldición del pecado sobre la humanidad y para darnos la salvación de nuestras almas. Vamos a ver Romanos 3:25. Recordemos que Dios no es un Dios de bolsillo, como la religión nos lo representa. No, estamos delante de un Dios santo, grande y poderoso. Y Romanos 3:25 nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación quiere decir que Jesús fue nuestro sustituto, que Él recibió el golpe de la ira de Dios por nosotros. Tú y yo merecíamos
el castigo de nuestros pecados, que era la muerte. Pero Jesús tomó nuestro lugar y Él recibió el golpe de la ira de Dios por nosotros. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús tomó nuestro lugar. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, esa oración que hizo ante el Padre no era una oración con un corazón en cobardía, no. Cuando Él dijo, Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. No se refería a que Él tenía miedo de padecer la cruz. La copa a la que Cristo se refería era la copa de la ira de Dios que estaba por caer sobre Él. Y es ahí donde nos damos cuenta cómo el sacrificio de Cristo basta para permanecer plenos en esta vida. Porque Jesús fue nuestro sustituto. Tú y yo merecíamos ese castigo por nuestros pecados, pero Jesús lo llevó sobre sus hombros. Entonces, si tú estás en Cristo, la misericordia de Dios está sobre ti. Entonces, si tú no estás en Cristo, vives lejos de la misericordia de Dios. Entonces Jesús nos salvó para no ser juzgados con el mundo incrédulo. Hay una ira venidera sobre el mundo incrédulo que rechazó a Jesús como único Salvador. Es una ira que está reservada para los últimos tiempos. Pero tú y yo somos salvos de esa ira por Cristo. Acompáñame por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Cuántos saben que Jesús va a venir? Va a volver por su iglesia. Dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De la ira venidera. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 al 11 también dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, ¿qué quiere decir? Ya sea que estemos vivos o que ya hayamos partido a la presencia de Dios, cuando Él venga por su iglesia, dice, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es tiempo de animarnos en la fe, es tiempo de estar unidos, de permanecer unidos en Cristo y edificarnos los unos a los otros. Yo quiero hacerte un llamado y animarte a que procures a tus hermanos. Gracias a Dios por la tecnología. Llámense, mensajense, dando palabras de ánimo, porque Jesús ha de venir por su iglesia. Y ser salvos significa que hemos sido salvos de la ira de Dios. Y lo que a ti y a mí nos espera en el futuro es su cuidado, su gracia sobre nosotros, y que Él ha de venir por su iglesia. Amén. ¿Puedes creerlo? Den un aplauso al Señor, por favor. Y gocémonos en lo que Él está haciendo entre nosotros. En su salvación nos alegramos. Y esta salvación, amados, es evidente. Esta salvación trae frutos a nuestras vidas. Caminar con Jesús trae evidencias visibles, palpables a nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues la Escritura nos habla de algunas evidencias de nuestra salvación, que yo te invito a que las estudiemos y nos gocemos, porque al estudiar estas evidencias en nuestras vidas nos damos cuenta que realmente su obra entre nosotros está presente y seguirá estando presente. Número uno, una evidencia de nuestra salvación es obediencia a la palabra de Dios. Es obediencia a las Escrituras. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 al 5 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, y en esto sabemos que hemos sido salvos. Eso quiere decir, si guardamos sus mandamientos, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, porque guardamos su palabra.
Esta es una evidencia que nos da una confianza de que el Espíritu Santo está con nosotros. Amar su palabra. Fíjate bien que la palabra sabemos se encuentra dos veces en estos versículos. Dice, sabemos que le conocemos, y luego dice, sabemos que estamos en él. ¿Y cuál es la prueba? Si guardamos sus mandamientos. Entonces, estas evidencias deben provocar en nosotros una acción de gracias y una paz de que somos salvos en Cristo Jesús. Entonces, no se refiere a una vida perfecta, sin fallas. Más bien se refiere a la persona que ama la palabra y desea con todas sus fuerzas obedecer sus mandamientos. Se refiere a eso. Número 2, esta evidencia de nuestra salvación es la actitud que tú y yo tenemos hacia el sistema de este mundo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, escucha bien, este verso no se debe de interpretar de que nos debemos de alejar del mundo. Tú y yo tenemos que amar a cada alma que el Señor pone en nuestra vida para darle el mensaje de salvación. No se refiere a ser personas ermitañas, alejados de este mundo. Se refiere a tener una actitud correcta delante de Dios en cuanto al sistema y la cultura de este mundo. ¿A qué me refiero? Se cuenta la historia de un hombre rico que necesitaba un chofer. Este hombre vivía en una casa muy grande sobre una montaña. Entonces, para llegar a esa casa había un camino muy peligroso, lleno de barrancos. Entonces, lanzó el anuncio del concurso para ver quién era elegido para su próximo chofer. Y fueron dos hombres. El primero, cuando se le hizo la prueba, manejó arriesgándose. Quería impresionar al hombre, entonces manejó por la orillita de la carretera, casi porque era el barranco. El otro, cuando se le hizo la prueba, manejó cuidadosamente. No se acercó a la orilla de los barrancos, manejó a buena velocidad. ¿A quién crees que escogió este hombre para su próximo chofer? Al que condujo con prudencia, aquel que no se acercó al peligro. Y el segundo lo hizo al contrario. Así debe de ser nuestra actitud en cuanto al mundo y los placeres de este mundo. En vez de ver qué tan cerca podemos caminar y no caernos, debemos de vivir lo más alejado posible del mundo. Número 3, otra evidencia de nuestra salvación, otro fruto de nuestra salvación es esperar la segunda venida del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 al 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Entonces, esta esperanza de verle un día cara a cara es la que surge como fruto de nuestra salvación. De poder esperar con perseverancia, con diligencia en la fe de nuestro Señor Jesucristo, su venida, su regreso. Para la persona que no es salva, y aún el cristiano que no ha entendido que es salvo por gracia y no por obras, la segunda venida del Señor puede provocar temor. Sin embargo, para el Hijo de Dios, con la perspectiva bíblica de que esta vida es solo temporal y que su ciudadanía está en el cielo, la segunda venida del Señor es su esperanza, es su gozo, y en eso está confiado. Entonces, todos estos frutos de salvación trae paz a nuestras vidas. Iglesia, confía en la salvación en Jesús. Recuerda en qué consiste ser salvos por Jesús. Número 4. Otro fruto de nuestra salvación es amor por otros cristianos y deseo de convivir con ellos.
Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Un fruto de nuestra salvación es el amor por su iglesia. Es el amor por los hermanos en Cristo. Cuando uno ama a la iglesia, es por fruto de nuestra salvación, es porque hemos tenido un encuentro con Jesús. ¿Cómo podemos amar a Cristo sin amar su cuerpo? Decirle a Jesús: Señor, solo te amo a ti, pero no a tu iglesia, es como si tú solamente quisieras ser mi amigo y no quisieras ser amigo de mi esposa. Entonces, pues no se vale, ¿verdad? Si tú vas a ser mi amigo, yo también quiero que seas amigo de mi esposa. Entonces, el amor por Cristo nos debe llevar a amar a su iglesia. Y en estos tiempos donde su iglesia está siendo probada, tú y yo debemos de permanecer fieles a la iglesia donde Dios nos ha plantado, a la iglesia que Él nos ha traído para ser alimentados y crecer en esta fe. Amén. Y por último, yo quiero hablarte de este fruto de nuestra salvación, que es el hambre por oír la buena enseñanza de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6, dice: el que conoce a Dios nos oye. Vuelvo a repetir: el que conoce a Dios nos oye. Y la enseñanza, esto significa la enseñanza de la palabra. El que no es de Dios no nos oye. Los que han nacido de nuevo tienen deseo de alimento espiritual. Y todos estos principios de salvación, todo en lo que consiste nuestra salvación, yo te lo menciono para que nuevamente pongamos nuestros ojos en Jesús y Él pueda encontrar un fruto de gratitud en este tiempo. Porque esto lo ha cumplido en aquellos que han creído en Jesús y que le siguen fielmente. El propósito de estos frutos de salvación breve es traer confianza y seguridad al cristiano genuino que sufre con dudas, y que en estos tiempos pueden venir dudas y pueden venir a nosotros como un temor de: híjola, son los últimos tiempos, ¿qué está pasando? Porque eso se escucha allá afuera. Pero para el cristiano genuino que está buscando a Cristo, puede ser libre de esa incertidumbre al darnos cuenta que somos salvos y que pase lo que pase, Jesús tendrá cuidado de nosotros, y que pase lo que pase, Él vendrá por nosotros. Y si tú y yo llegamos a terminar el tiempo de estadía en esta tierra, tú y yo le veremos cara a cara. Esa es la esperanza que tenemos. Este mensaje transmite a la persona religiosa que está autoengañada, que no es salva, un mensaje de esperanza. Que vengan a Cristo y que se abracen de esta salvación, porque solo Jesús salva. Termino en los versos 26 y 28 del capítulo 7 de Hebreos. Solo Jesús puede salvar por su carácter, por cómo es Jesús. Dice el verso 26 al 28, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, como dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí está la comparativa. Más sublime que los cielos. ¿Qué quiere decir más sublime que los cielos? Que se le ha dado el más alto lugar de honor en el cielo, y que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, dice. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el nuevo pacto, el evangelio de Jesucristo, al Hijo, a Cristo, a Jesús,
hecho perfecto para siempre. Entonces Jesús satisface todas nuestras necesidades en esta relación con Dios. Todas nuestras necesidades las satisface Jesús. Yo te digo hoy, ¿qué necesidad tienes en tu relación con Dios esta mañana? ¿Qué necesidad tienes, iglesia? Jesús satisface nuestras necesidades. Necesitamos la misericordia de Dios en este tiempo. Jesús nos la da. Necesitamos su cuidado. Necesitamos su provisión. Mira que Jesús nos la da. Pon tus ojos en Jesús, iglesia, porque solo Jesús salva. Y es una salvación real la que nos espera en Él. Mira con qué ternura y cuidado nos habla Jesús en Lucas 12:32. Lucas 12:32. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mira con qué cuidado, mira con qué ternura expresa Jesús estas palabras. Y estas palabras de Cristo, esta declaración de Cristo, de su cuidado y de su provisión en todo momento, es después de un contexto de no estar afanados, de no estar preocupados. Podemos ver en Lucas 12, desde el verso 22, a Jesús explicando sobre el afán y la preocupación. Y Jesús enseñando que si buscamos primeramente su reino y su justicia, Él va a añadir todo lo que necesitemos. En este tiempo, nunca se te olvide que solo en Jesús hay salvación. Y en vez de ser mortal, como los sacerdotes terrenales del Antiguo Testamento, Jesús vive para siempre. Él es eterno y siempre está para nosotros, su iglesia. Por eso siempre puede salvar perpetuamente, desde hoy y para siempre, a todos aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Ponte de pie en tu lugar y hagamos esta oración. Señor Jesús, gracias por tu salvación que me has dado por gracia. Te alabo, mi Jesús, y confío en ti. Solo tú puedes salvar. Señor, que en el nombre de Cristo podamos estar confiados en que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, que en el nombre de Jesús podamos estar libres de angustia y de preocupación, libres de temor, porque tenemos un Abba Padre en los cielos que nos ha adoptado como sus hijos. Señor, gracias te damos. Pedimos que en el nombre de Jesús venga paz a cada corazón que en estos momentos estamos enlazados, y que en el nombre de Cristo, Señor, podamos tener la esperanza de que tú estarás con nosotros en el futuro como lo estás hoy. En el nombre de Jesús, iglesia, gózate que nuestra salvación es real en Cristo Jesús. Te adoramos, Jesús, y te exaltamos. Y yo quiero dirigirme a aquellas personas que tal vez están alejados de Dios, independientemente de la religión que profesas. Yo quiero decirte esta mañana que solo Jesús puede salvarnos. La Escritura nos habla que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí en tu lugar, ahí donde me estás viendo y escuchando, entrégale tu vida a Cristo. Acude a Él, porque Él puede salvarte, no importando tu pasado, lo que hayas hecho. En la sangre de Cristo podemos encontrar perdón de pecados. Ábrele tu corazón a Cristo y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te abro las puertas de mi corazón. Entra por obra de tu Espíritu Santo a mi vida. Guía tú mi vida, Señor. Sé el Señor de mi vida. Señor, sálvame, y que yo pueda, Señor,
verte cara a cara un día en la eternidad. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, bendito Señor, porque esta salvación es por gracia y no es por obra. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor de mi vida. Él es el Señor y mi Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te felicito si hiciste esta oración, porque la eternidad es real y tú vas a poder verle cara a cara a Cristo el día que estés en la eternidad con Él. Y todas las promesas que Dios tiene para ti, que Dios tiene para sus hijos, ahora son tuyas. Tómalas y vive siguiéndole y permaneciendo en esta fe, porque el que persevera en esta fe será salvo. Amados, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Quiero hacer otra oración, que en el nombre de Jesús estos tiempos sean aprovechados para tener una comunión fuerte con Jesús, para crecer espiritualmente. Señor, que te pido que ahora que estamos en casa podamos estar unidos como familia. Señor, que nos des la gracia para convivir adecuadamente, con paciencia, con amor, con ternura, con buen trato, con palabra sazonada, y que en el nombre de Cristo todo afán y toda preocupación se vaya de nuestras vidas, porque tú eres nuestro proveedor. Ya nos has provisto a tu Hijo, Señor. ¿Cómo no nos darás también todas las cosas? En el nombre de Jesús, que venga a nuestras vidas este entendimiento. Gracias te damos en el